Buenas noches, Dios te bendiga. Un placer volvernos a conectar para poder compartir un poco más de la palabra de Dios, una enseñanza, algo que nos traiga satisfacción al corazón, nos traiga un renuevo, una caricia al alma y por sobre todas las cosas nos ayude a estar un poquito más cerca de Dios. En esta oportunidad yo quisiera reflexionar en un pasaje que está en el libro de Job, en el capítulo 17. Habla de pagar una fianza. Una fianza es el pago de una garantía, es la garantía del pago de algo, y en términos espirituales y en lo que respecta a Dios, nosotros siempre estamos en deuda con Dios por nuestra condición de pecado. De hecho, la palabra de Dios nos enseña y nos muestra con claridad de que todos somos pecadores, usted, yo y todas las personas somos pecadores, y que el pecado tiene una condena, tiene un pago que debe ser realizado, y en términos de lo que el Evangelio significa, la propuesta de Dios es pagar él mismo el pecado suyo y el mío, ¿no? Entonces el tema es que el pecado tiene un precio que se debe pagar siempre, y el tema en cuestión es quién paga el pecado, ¿no? Algunas consideraciones que quisiera hacer en este pasaje. Primero lo quisiera leer y luego conversar con ustedes dos o tres cositas que me parece que son interesantes al momento de ver cómo nos paramos frente a las demandas de justicia de Dios cuando nuestra condición de pecador nos pone en un problema, ¿no? Es Job el que está hablando, y es como que levanta la mirada y hace como una suerte de oración espontánea breve, hablándole a Dios. Dice: dame, oh Dios, la fianza que demandás. Dame, oh Dios, la fianza que demandás. Paga vos, le está diciendo Dios. Sé vos quien pague mi garantía, ¿no? ¿Quién más podrá responder por mí?, dice Job. Y me resulta muy interesante esto, porque Job llega a la conclusión de que todo lo que Dios demanda o lo paga Dios o no hay manera de pagarlo, ¿no? Y tres cosas que a mí me gustaría tener en cuenta en esta noche para reflexionar sobre este pasaje. Recordad Job 17:3. Lo primero es que nunca es una buena idea pagar el pecado. Nunca es una buena idea pagar el pecado. Si nosotros no encontramos quien pague por nosotros, en este caso lo que ofrece el Evangelio de Jesucristo es pagar por nuestros pecados, el justo por los injustos, por eso muere Jesús en la cruz. Pero si nosotros decidimos rechazar a Jesús y quedarnos con la deuda del pecado, lo único que vamos a hacer es quedarnos en el pecado y en una espiral de más y más oscuridad que nos va a llevar a una condenación, porque es imposible pagarlo. Es decir, que debemos aceptar el regalo de Jesucristo cuando Él dice que lleva todas nuestras cargas y que lleva todos nuestros pecados y todas nuestras oscuridades y enfermedades para clavarlas en la cruz. Muy importante esta idea de que nunca es una buena idea quedarse con la deuda del pecado. Tenemos la oportunidad en Jesucristo de que Él pague nuestro pecado. Primer punto. Segundo punto, que para todo lo que Dios demanda es mejor que Él invite, es mejor que Él pague, ¿no? Si hablamos de salvación, si hablamos de perdón, es el Señor Jesucristo el que invita, es el Señor Jesucristo el que paga, es el Señor Jesucristo que impuso su vida por nosotros. Si hablamos de la vida cotidiana, es el Espíritu Santo el que nos llena de sabiduría para poder enfrentar la vida con sabiduría y cerca de Dios, que es lo que Él nos demanda. Si hablamos de protección, es Dios Padre quien está con nosotros, dice la palabra de Dios, que Él nos ha puesto en la palma de su mano y que nadie nos puede arrebatar de ahí. Para todo lo que Dios demande es mejor que invite Él, que Él pague. Y por último, siempre es mucho mejor pedir misericordia que pedir justicia. Hay muchas veces que sentimos que lo que nos pasa es injusto y le decimos, le reclamamos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué si no es justo para mí? La realidad es que cada vez que reclamamos justicia delante de Dios y Dios nos tiene que pagar respecto a lo que nosotros hicimos, la justicia se paga con los actos que merecen nuestros hechos. Y nuestros hechos delante de Dios son siempre de pecado, son siempre de enfrentamiento con Él. Si Él nos tiene que pagar de acuerdo a lo que nosotros hacemos,
es una mala idea pedir justicia. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha pagado de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho, sino que ha tenido misericordia. Así que siempre que se presente delante de Dios es mucho mejor pedir misericordia que pedir justicia. Job la estaba pasando mal y él lo dice muy claramente. Creo que en un momento de mucha claridad, él dice: dame, oh Dios, la fianza que demandás. ¿Quién más podrá responder por mí? Es Dios el que quiere responder por usted y por mí. Abrácese fuerte al Evangelio de Jesús, abrácese fuerte a la esperanza en Cristo y viva la vida que Dios tiene para usted, la vida abundante que Dios tiene para usted. Que Dios te bendiga.